46 al final. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al final. Por favor, compartamos nuestras Biblias o ayudemos a nuestros hermanos que les cuesta trabajo encontrar las citas bíblicas y estemos dispuestos a poder servir. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 46 hasta el final, que es el versículo 52. Y leamos todos juntos porque, hermanos, es una lectura corta. Es una lectura corta. Dice así, todos juntos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermano Elías, por favor, diríjanos en oración. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tomando en consideración la lectura que acabamos de hacer en este pasaje del Evangelio de Marcos, el título del mensaje es Una oportunidad de oro. Una oportunidad de oro. Todos recibimos oportunidades, ya sea en relación con el trabajo, con los estudios, relaciones sociales, etc. Y nos llegan ciertas oportunidades que son muy especiales y que en muchas de esas ocasiones que nos llegan esa oportunidad son únicas, que no se dan constantemente, se dan una vez en la historia de nuestras vidas. Y esta es una oportunidad de oro, lo que está ocurriendo en este pasaje. La historia de Bartimeo el ciego, aparece en los tres evangelios, en el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Y cada uno narra algo muy especial. El evangelio de Mateo menciona que incluso no era uno solo, eran dos. Eran dos personas que carecían de la vista y que clamaron de la misma manera como lo está haciendo Bartimeo aquí en el evangelio de Marcos, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Mateo menciona que fueron dos.
Pero el Evangelio de Lucas es mucho más dramático, es más sensible, llega, por decir así, más al corazón, porque la historia que narra Lucas nos hace ver acerca de la manera como el Señor atiende a este hombre que necesitaba recobrar de su vista. Pero el Evangelio de Marcos es una lectura más corta, sin embargo es muy directa, y aquí menciona algo que el mismo Señor Jesucristo hizo a favor de este hombre. Así es que vamos a tomar en consideración el tema de hoy, que es una oportunidad de oro. Primeramente veamos el contexto de lo que estaba ocurriendo, el contexto geográfico, porque el Señor Jesús estaba llegando a la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó es una ciudad legendaria. Incluso usted, si puede ir a Israel, por este tiempo puede ir como turista, puede pedirle a alguien allá en Israel que le guíe a la ciudad de Jericó y le va a mostrar cosas muy especiales de esa ciudad. Jericó tiene miles de años, no solamente cientos, sino miles de años. Recuerde que en la conquista de la tierra prometida, Josué tiene que ver con la ciudad de Jericó. Y el Señor Jesús llegó a esta ciudad. En realidad, el Señor Jesucristo ya estaba haciendo el último viaje de su vida. Él venía de la parte norte, venía de Capernaum, de la parte de Galilea, e iba rumbo hacia Jerusalén. Y tenía que pasar necesariamente por la ciudad de Jericó. Ahí ocurrieron dos hechos muy especiales que quedaron grabados en los evangelios. La primera situación, el primer evento tan especial, ocurrió con este hombre llamado Bartimeo. La segunda tuvo que ver con un publicano que se llamaba Zaqueo. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, menciona acerca de esta situación del encuentro que Jesús tuvo con Zaqueo. Recordemos que hay un texto muy especial, un texto que nos hemos aprendido de memoria y que tiene que ver con la experiencia de Zaqueo. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Entonces, la ciudad de Jericó en los evangelios llegó a tener una trascendencia especial, una trascendencia espiritual por el hecho de lo que ocurrió con Bartimeo y lo que ocurrió con Zaqueo. La historia de hoy tiene que ver con Bartimeo. La palabra bar significa hijo. Bartimeo quiere decir hijo de Timeo. Pero es una cosa curiosa porque también así se llamaba. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Como que es una redundancia. Pero así se llamaba este hombre. Y este hombre estaba en las afueras de la ciudad de Jericó. El Evangelio de Lucas menciona que no estaba en la ciudad, sino en las afueras de la ciudad, en el camino, esperando que llegaran los caminantes para pedirles ayuda. Como ya sabemos, en este caso, aquí los que carecían de la vista estaban pidiendo limosnas para poder sostenerse. Y resulta que en esa situación, Bartimeo, que se encontraba en el camino, empezó a escuchar que se acercaba una gran multitud. Gente que venía y que estaba hablando constantemente de cosas muy especiales que para él empezaron a darle vueltas a su cabeza. Incluso empezaron a mencionar acerca de un hombre que se llamaba Jesús. Él había escuchado historias ya acerca de él y por eso es que empezó a preguntar. Ahora, por favor, vayamos al capítulo 18 del Evangelio de Lucas para que veamos algo muy especial aquí. En Lucas capítulo 18, versículo 35, por favor. Evangelio de Lucas capítulo 18 y versículo 35. Notemos lo que dice este texto. Evangelio de Lucas capítulo 18 y versículo 35. Versículo 35 dice así: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino mendigando, versículo 36, al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Preguntó, note esa palabra, preguntó, le interesó. Estaba escuchando la multitud hablando acerca de Jesús y tal vez estaba escuchando cosas especiales, maravillosas que este hombre estaba haciendo.
Tal vez la gente caminando, la gente que estaba pasando, estaba diciendo, es que el Señor allá en Capernaum sanó a un leproso, es que allá en tal ciudad hizo un milagro, es que allá en Naín resucitó a un joven que iba rumbo al entierro. Y les estaban contando, estaban diciendo cosas muy especiales, de tal manera que les preguntó, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué está pasando tanta gente? Y entonces veamos lo que dice el Evangelio de Lucas en el versículo 37. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Pasaba Jesús. Y eso es muy significativo. Porque Jesús estaba pasando por última vez por ese lugar. Porque iba rumbo hacia la cruz. Cuando leemos los evangelios completamente, nos vamos a dar cuenta que él venía de Capernaum, iba pasando por Jericó, iba con destino hacia Jerusalén, y ya de ahí iban a ser los últimos días de su ministerio en la tierra, porque iba a ir a la cruz. De tal manera que ya no iba a regresar. Así es que por eso el título de esta mañana es una oportunidad de oro, porque para Bartimeo era una oportunidad especial. Él podía haber dejado pasar a Jesús, él pudo haber sido indiferente a Jesús, puede haber dicho, bueno, siempre pasa mucha gente por aquí, este es un camino real y siempre hay gente que va y viene de un lugar para otro, así es que a mí no me interesa tanto esta situación de las multitudes porque estoy acostumbrado que siempre pasa mucha gente. Pero no es así, porque él estaba interesado en lo que estaba ocurriendo y máxime porque estaba escuchando de alguien tan especial que era Jesús. Así es que para él fue una oportunidad tan especial que o podía aprovecharla o podía dejarla pasar por alto. Y una cosa tan especial es también para nosotros. Jesús está a nuestro lado y podemos aprovechar de él o podemos dejarlo pasar. ¿Qué vamos a hacer también nosotros? Porque él está pasando constantemente a nuestras vidas para darnos oportunidades especiales de servicio, de conocerle a él, de experimentar de su presencia, de ver cosas grandes en nuestras vidas y podemos aprovecharlas o podemos dejarlo pasar. En el caso de Bartimeo, él reflexionó en ese momento, es mi oportunidad de oro, voy a conocer a Jesús. Y entonces empezó a gritar con toda desesperación. ¿Y qué fue lo que gritó? Fíjense bien una cosa tan asombrosa que nos menciona en el Evangelio de Marcos, regresando otra vez. En el versículo 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, mire la palabra, Jesús Nazareno. Recordemos que Jesús llegó a vivir en Nazaret y se le llama Jesús Nazareno por haber vivido en Nazaret. Hay un pasaje en el capítulo 1 del Evangelio de Juan donde Natanael también se le hace notar, Natanael que llegó a ser un discípulo de Jesús, llegó a escuchar de Jesús y le dijeron, es que Jesús es de Nazaret. Y él hizo un comentario negativo, Natanael hizo un comentario negativo. Ese comentario fue que dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Por qué dijo Natanael que de Nazaret puede salir algo bueno? Porque Nazaret era un pueblo corriente, común, era un rancho, por decir así, que podía pensar, ¿cómo puede salir alguien tan importante de ahí? Pero Dios tiene un propósito grandioso y Jesús estuvo viviendo un tiempo en Nazaret. Y por eso se le llama Jesús Nazareno. Porque aquí se le menciona Jesús Nazareno diciendo, sí, es el hombre que viene a traer una vida nueva a nuestros corazones. Y entonces por eso es que Bartimeo empezó a gritar con todo su corazón, Jesús. Y miren lo que dice, porque eso quiere decir que tenía un conocimiento
un conocimiento teológico de Jesús. Dijo, Jesús, hijo de David. ¿Y por qué dijo hijo de David? Porque reconoció y tal vez él escuchó que Jesús era el Mesías indicado proveniente de la familia del rey David. Así es que en Jesús estaba la sangre real del rey David. Y él empieza a clamar, Jesús, hijo de David, descendiente de David, que era el heredero al trono, y empieza a clamar por misericordia. Miren qué manera de clamar de Bartimeo. Está diciendo algo muy especial con relación al Señor Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1, dice, esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Se reconoce inmediatamente que el Señor Jesucristo viene de la descendencia de David y Bartimeo lo sabía. Y por eso empezó a clamar con todo su corazón diciéndole, Señor Jesús, tú eres el hijo de David, tú eres el Mesías, ten misericordia de mí. Pero como siempre, existe gente negativa. Y hubo personas que no querían que Bartimeo se acercara a Jesús. Como dijeron, este hombre no tiene por qué estar gritando tanto, mejor que se calle. Vean lo que ocurrió en el versículo 48. Dice, y muchos le reprendían para que callase. Le dijeron, Bartimeo, cállate, déjanos escuchar al maestro. Miren, nos viene enseñando cosas maravillosas, nos está hablando acerca de las promesas de Dios para nuestras vidas. Mira lo que quiere hacer el Señor Jesús. Cállate, Bartimeo, no hables tan fuerte. Pero Bartimeo, en lugar de callar, seguía gritando con fuerza porque él necesitaba de Jesús. Y hay ocasiones en que tenemos que clamar al Señor. Hay ocasiones en que tenemos que poner nuestra carga, nuestra lucha, nuestra desesperación en las manos del Señor y clamarle a Él. Por eso Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé. Y clamar significa clamar con fuerza, es hablar con fuerza, hablar con decisión. Y es lo que estaba haciendo Bartimeo. Estaba clamando porque él tenía un serio problema. Él quería vivir bien, pero no podía ver. Él no quería dedicarse toda su vida a la mendicidad. Tal vez se sentía avergonzado, como diciendo tal vez en sus oraciones muy personales, Señor, estoy cansado de pedirle ayuda a la gente. No quiero estar en un camino más. Yo quiero hacer mi vida correctamente, quiero tener una familia, quiero vivir bien, quiero ir a la sinagoga para aprender tu palabra, quiero ir al templo para adorarte, pero no puedo, Señor, ayúdame. Y tal vez él estaba constantemente orando, pidiendo la ayuda del Señor. Y aquí estaba la oportunidad de oro para él. Y por eso está clamando con toda su fuerza. Ahora, por favor, les pido que vayamos al Salmo 20, por favor. El Salmo 20. Miremos este precioso salmo. Miremos este precioso salmo y las palabras tan grandiosas que tiene este pasaje. El Salmo 20. Y vamos a leer, hermanos, los versículos del 1 hasta el versículo 5, del 1 al 5. Ustedes ahí en sus lugares, y por favor, acompáñenme en la lectura. Todos juntos vamos a leer la palabra del Señor. Es el Salmo 20, del 1 al 5. Y dice así, todos juntos. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Miren qué frase tan tremenda en la parte final del versículo 5. Conceda a Jehová todas tus peticiones. ¿No nos gustaría que el Señor concediera nuestras peticiones? Sí. Y Bartimeo por eso estaba clamando, Señor, concédeme esta petición.
concédeme lo que anhelo en mi corazón. Y ese era el momento especial. Volvemos otra vez a repetir. Podía haber dejado pasar a Jesús. Pudo haber sido indiferente, pero no, quiso aprovechar. Y dice en el versículo, regresando otra vez al Evangelio de Marcos, capítulo 10, en el versículo 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Y eso implica esfuerzo. Cuando no vemos respuestas de Dios inmediatamente, ¿qué tenemos que hacer? Seguir clamando, seguir perseverando. El apóstol Pablo dijo unas palabras muy especiales en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Dijo, orad sin cesar, orad sin cesar. Cuando no vemos la respuesta, alguna necesidad, alguna lucha interior, alguna angustia, algo que nos está preocupando, algún temor que tenemos, alguna situación crítica que nos está afectando, tenemos que clamar y clamar y clamar constantemente, porque Dios desea hacer cosas grandes. Y no es que Dios se desentienda, sino que Él desea ver nuestra perseverancia. Él desea que sigamos clamando. Él ya sabe nuestra necesidad. Él ya sabe qué es lo que nos está pasando en nuestras vidas. Pero Él desea que estemos clamando a Él. Y es lo que hizo Bartimeo. Estuvo orando intensamente, clamando al Señor. Y dice que no le importó la gente, porque él estaba dispuesto a pedirle la ayuda a Jesús. Mucho más que estaba clamando. Dice el texto. Versículo 49. Entonces Jesús deteniéndose. Y mire, esta palabra es grandiosa. Este verbo es grandioso. Jesús se detuvo. Jesús se detuvo porque él sabía lo que había en el corazón de Bartimeo. Jesús ya sabía perfectamente quién era Bartimeo. La Biblia nos hace ver, el Evangelio de Juan nos hace ver que Jesucristo es Dios y que Él como Dios conoce nuestras necesidades y nos conoce a nosotros mismos, que no necesita quien le diga quiénes somos porque Él nos conoce. Él sabe perfectamente quiénes somos y Él sabía quién era Bartimeo. Él sabía la necesidad de este hombre, como lo sabe también de nosotros. Y llega un punto en que Jesús se detiene también. Se detiene para poder escucharnos y atendernos. Mire, esta es una cosa muy tremenda en nuestras vidas. Y eso fue una cosa muy especial en la vida de Bartimeo. El hombre más importante de toda la tierra, el hombre más grandioso de todo el universo, se estaba deteniendo para atender la vida de un hombre que estaba mendigando en el camino. Y esto nos representa a nosotros. Tal vez sea una palabra fuerte, pero a veces mendigamos amor, a veces mendigamos seguridad, a veces mendigamos de la paz que necesitamos en nuestro corazón. A veces mendigamos que alguien nos atienda y el único que puede hacerlo y en toda la extensión de la palabra es el mismo Señor Jesús. Porque es el que puede llenar el vacío de nuestro corazón. Nadie puede llenar nuestro corazón de amor como Jesús. Nadie puede traer la paz que necesitamos como Jesús. Nadie puede hacer cosas tan grandes como Él. Y por eso se detuvo. Y tal vez algún funcionario importante del mundo podía haber visto a Bartimeo y haber dicho: no me interesa este hombre. Él tiene su necesidad, pues que busque a ver dónde le ayuda. Pero en el caso de Jesús no es así. Y una cosa que debemos de aprender es que Jesús siempre se detiene cerca de nosotros para poder atendernos cuando clamamos a Él. Y miren, dice el versículo 49, entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle. La segunda cosa que se menciona en este versículo es que Jesús mandó a llamarle. Vayan por Bartimeo, llámenle. Tal vez la multitud le impedía acercarse a Jesús, a ese hombre, pero mandó a llamarle. Había mucha gente que estaba queriendo estar cerca de él para poder recibir alguna ayuda, alguna situación o algún consejo. Y por eso Jesús no se acercó a él, pero mandó a llamarle.
como nos manda a llamar también a nosotros. Hay un llamado especial a nuestras vidas. Y qué bendición, porque una de las cosas que debemos de aprender de nuestro Dios es que siempre está atento a cada necesidad de nuestras vidas. Vayamos ahora, volviendo otra vez a los salmos, al Salmo 103, por favor. Vamos al Salmo 103. Vayamos al Salmo 103. Y ahora vamos a leer a partir del versículo 10 hasta el versículo 14, por favor. Del 10 hasta el 14. El Salmo 103, versículos del 10 hasta el 14. Y les invito a hacer la lectura igual juntos. Dice de la siguiente manera: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y mire, se detuvo el Señor Jesús y mandó a llamar a Bartimeo, porque Él siempre se acuerda de nosotros. No somos ignorados para Dios. Él sabe quiénes somos. Puede ser que todo el mundo nos menosprecie, puede ser que todo el mundo nos ignore, puede ser que todo el mundo nos rechace, pero nunca Dios. Porque Él está dispuesto a siempre atendernos la mano y a llamarnos para venir a su encuentro. Y volviendo otra vez al Evangelio de Marcos, en el versículo 49, donde nos hemos detenido, dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, y miren, hubo un cambio. Mientras había gente que estaba reprimiendo y estaba atacando a Bartimeo, diciéndole que no se acercara a Jesús, ahora hay gente que le da palabras de ánimo, y le dicen: ten confianza, levántate, te llama. Esas palabras fueron de mucho ánimo para Bartimeo. Le dijeron: mira, te está llamando el maestro, mira qué privilegiado eres. ¿Y saben qué hizo Bartimeo? Se quedó sentado, tomó su capa, se cubrió la cara y dijo: no quiero ir. No, ¿verdad? No es así. Miren, hizo algo muy tremendo. Dice en el versículo 50. Entonces, él arrojando, ahora note esa frase, arrojando su capa. ¿Por qué tuvo que arrojar su capa? Porque él iba a salir casi corriendo y la capa le iba a hacer un estorbo. Podía tropezarse, podía caer, esa capa podía enredársele en los pies y caer y pasar por vergüenza. Y por eso prefirió arrojar su capa para estar libre e ir al encuentro de Jesús. Y hay cosas que tenemos que arrojar. En este caso, Bartimeo arrojó su capa. Y hay cosas interiores de nuestro corazón que tenemos que arrojar para ir al encuentro del Señor. Tenemos que arrojar nuestra amargura, tenemos que arrojar nuestra incredulidad, tenemos que arrojar nuestros temores, tenemos que arrojar nuestra ansiedad y dejar que Él actúe en nuestras vidas e ir a su encuentro. Hay algo que tenemos que arrojar de nuestras vidas para de esta manera poder estar libres y estar con Él. Cuando tenemos amarguras y negatividades en nuestro corazón, cuando actuamos de una manera indolente y no hacemos caso al llamado del Señor, entonces eso nos estorba. Pero Bartimeo tomó esa decisión de arrojar su capa y fíjese bien lo que dice el texto: se levantó y vino a Jesús, vino al encuentro del Señor. Ahora aquí viene una cosa asombrosa en esa oportunidad de oro.
Jesús sabía perfectamente lo que pasaba en el corazón de Bartimeo, pero le hace una pregunta muy especial. Le dice el Señor, ¿qué quieres que te haga? Parece ilógica esa pregunta. Sabía que era ciego, sabía que necesitaba la vista para poder vivir correctamente, para poder hacer de su vida de la manera normal, para poder llevar a cabo sus proyectos de vida. Pero Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Porque Jesús quiere ver que realmente estaba confiando y que su necesidad era realmente el recobrar la vista. Tal vez si hubiera sido Bartimeo y el Señor me hubiera preguntado, ¿qué quieres que te haga? Yo le diría, Señor, hazme millonario. O regálame una casa. O alguna cosa material. Pero Bartimeo fue muy sabio y además mostró su necesidad y le dijo, Señor, yo quiero recobrar la vista. Por favor, ayúdame. Y Jesús lo hizo. Mateo nos dice algo muy especial que agrega un sentimiento tierno a esta historia. Por favor, les invito a que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 20. Evangelio de Mateo, ahora capítulo 20, y veamos una palabra extraordinaria que aparece aquí. Evangelio de Mateo, capítulo 20. Vuelvo a repetir, en esta historia de Mateo aparecen dos hombres invidentes, pero la palabra que se menciona en el versículo 34 es muy significativa. Versículo 34 dice de la siguiente manera, entonces Jesús, y subraya esta palabra, compadecido. Jesús tuvo compasión. La compasión significa tener ese anhelo de unirse en su dolor a alguien. Jesús sabía lo que estaba viviendo este hombre. Él lo conocía. Él es Dios, volvemos a repetir. Sabía lo que había en la vida de ese pobre hombre. Durante toda su vida estaba luchando y luchando por sobrevivir, pero ahora llegaba la oportunidad de oro. Y Jesús, compadecido por la situación en que vivía Bartimeo, le extiende su compasión. Y la palabra compasión no es lástima. Compasión significa un acto de amor por alguien que está necesitado, por alguien que está pasando por una situación sumamente difícil, por alguien que está en una ruina, ya sea moral o espiritual, económica, y se siente compasión con la finalidad de levantarlo y sacarlo de esa situación. En el Salmo 103 que leímos, en el Salmo 103 dice en el versículo 13, y no lo busquen, aquí lo voy a leer en el texto, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Compasión. Y a veces sentimos lástima por alguien, pero eso no es bueno. La lástima es algo negativo. Es simplemente, bueno, pues te doy tanto y ya deja de molestarme. Cuando a veces llegan o nos enfrentamos a ciertas personas que nos piden ayuda, le decimos, bueno, toma 10 pesos y deja de molestarme. No se lo decimos en el sentido tan abierto, no le decimos de una manera así hablada, pero tenemos esa actitud, como diciendo, bueno, toma y ya déjame libre, ya déjame tranquilo. Pero Jesús no tuvo lástima, tuvo compasión. Y la compasión significa, como decimos en el sentido coloquial, echar la mano a alguien que está pasando por un momento difícil. Y Jesús le echó la mano a este hombre. Jesús tuvo compasión por Bartimeo. Y entonces fue, que fíjense bien lo que ocurrió, volviendo otra vez al Evangelio de Marcos capítulo 10 y en el versículo 52, versículo 52 dice, y Jesús le dijo, vete,
tu fe te ha salvado. Y aquí ocurre algo mucho más tremendo. En esa compasión, no solamente el Señor Jesús vio su necesidad física, sino su necesidad espiritual. No solamente fue para poder sanar sus ojos, sino también para sanar su corazón. Porque la salvación no solamente fue que recobrara la vista, sino que también en su corazón recibiera la gran bendición de ser una persona nueva. ¿Y cómo lo sabemos que fue una persona nueva? Pues porque en el Evangelio de Lucas dice algo especial. Ahora vamos otra vez al Evangelio de Lucas capítulo 18, por favor. Veamos lo que ocurrió. Veamos lo que ocurrió en el Evangelio de Lucas capítulo 18. Versículos 42 y 43. Dice de la siguiente manera: Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y ahora veamos versículo 43. Y luego vio y le seguía, pero noten lo que a continuación dice: glorificando a Dios, dándole la gloria a Dios. ¿Para qué nos salva el Señor? ¿Para qué tenemos una nueva naturaleza en nuestro interior? ¿Para qué fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable, como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 2, versículo 8? Para glorificarle, para darle la gloria a Dios, para reconocerlo, para darle nuestra gratitud a Él, que tuvo compasión de nosotros y que nos sacó de nuestra ruina espiritual, de nuestra condenación eterna para una vida nueva. Y le glorificamos, por eso estamos aquí, para glorificarle y decir: Señor, gracias porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Gracias porque me has salvado. Gracias porque no lo merecía. Señor, cuando miro mi pasado, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta que no merecía de tu ayuda ni de tu amor y merecía más bien ser condenado. Pero me salvaste y gracias por eso. Y glorificamos a Dios. Y eso es lo que ocurrió con Bartimeo. Al recibir la vista, no solamente le dio las gracias al Señor por la vista, sino por lo que había ocurrido en su interior. Y por favor veamos un detalle más. Otra vez, Mateo capítulo 20. Volvamos otra vez al Evangelio de Mateo capítulo 20 para que veamos un detalle más aquí. Versículo 34 otra vez. Mateo capítulo 20, versículo 34. Y dice así: entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos. Les tocó los ojos. Jesús tocó los ojos de Bartimeo. Puso sus manos milagrosas, sus manos maravillosas en los ojos de Bartimeo. O sea, no solamente le dijo, recibe la vista, sino que también tocó los ojos de él. Nosotros los latinos, hermanos, somos más efusivos que los anglos. La gente anglo, y sobre todo la gente europea, la gente de los países nórdicos, son gente fría. En su carácter son gente fría. Son muy, como decimos vulgarmente, son muy secos. Son gente que no son de los que se les da un toque o un abrazo o así. Son gente más fría y tal vez, no sé si sea por el clima o quién sabe si es así, pero los anglos son más así, son más secos. Los ingleses son así. Pero los latinos somos más abiertos. Nosotros nos saludamos efusivamente, estamos más pegados cuando estamos en grupo. Y en el caso del Señor Jesús, era así, más afectivo, más cercano a la gente. Recordemos que también el Señor Jesús tuvo
esa osadía de tocar a un leproso cuando ni siquiera se permitía por la ley. La ley decía que ante un leproso había que guardar 4 metros de distancia y no estar muy cerca de un leproso. Pero Jesús rompió la regla y se acercó al leproso y lo tocó, casi lo abrazó. Y ahora con Bartimeo hace lo mismo, va y le toca los ojos. Eso indica el corazón amoroso de Jesús. Y Él viene también para tocarnos. Él viene a acercarse a nosotros. Aun cuando estamos pasando por momentos difíciles, críticos, y aún cometiendo errores y malas decisiones, se acerca a Jesús para mostrarnos su compasión y para tocarnos a fin de que podamos seguirle. ¿Qué hizo Zaqueo? ¿Qué hizo Zaqueo como gratitud a lo que Jesús hizo? Le siguió, le glorificó y sirvió de testimonio ante la gente. Fijémonos, hermanos, otra vez, y con esto terminamos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Veamos la repercusión de ese milagro tan grandioso del Señor Jesús. Evangelio de Lucas, capítulo 18, y ahora veamos este versículo, el versículo 43. Miremos la repercusión de ese milagro. Dice el versículo 43, y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, ¿qué ocurrió? Dio alabanza a Dios. Mire, no solamente fue Bartimeo el que le dio la gloria a Dios, sino que produjo tal impacto ese milagro que la gente reconoció quién era Jesús y alabaron a Dios. Y Jesús quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas precisamente para eso, para que también seamos de testimonio y de bendición para otras personas, para que cuando escuchen lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas, ellos también digan, yo también quiero acercarme a Él. Y miren qué oportunidad de oro, qué oportunidad que aprovechó Bartimeo. Y en esta mañana también es una oportunidad de oro. Si usted no tiene a Cristo como su Salvador personal, si usted no ha recibido a Jesucristo como el Señor de su vida, hoy tiene la oportunidad de hacerlo, porque hoy, al igual que en el caso de Bartimeo, Jesús se está deteniendo en este momento y está cerca de usted para hablarle a su corazón, para poderle tocarle lo más profundo de su ser y hacerle ver que el único que puede traer gozo, paz, felicidad y vida nueva es solamente Él. No hay otra persona. Él es Dios y Él está dispuesto a perdonarle, Él está dispuesto a amarle, Él está dispuesto a limpiar su corazón y darle una esperanza grandiosa, una nueva vida, solamente si le recibe, solamente si acepta su mensaje. ¿Quiere aprovechar esa oportunidad de oro? ¿O quiere dejar pasar la oportunidad? Tal vez usted puede decir, bueno, otro día. O hoy no quiero hacerlo. Pero Bartimeo la aprovechó. Bartimeo dijo, sí, esta es mi oportunidad de oro y usted puede aprovecharla hoy. Y solo le invito a que usted se ponga de pie, y con esa acción usted puede decirle, Señor Jesús, al igual que Bartimeo, ven a mi corazón. Así como tocaste a ese hombre, toca mi corazón. Tú sabes mis necesidades, tú sabes mis problemas, tú sabes que necesito de ti. Yo necesito cambiar de forma de vida. Ven a mi corazón. Te acepto. ¿Sí? Y gracias a Dios hay alguien. ¿Habrá alguien más que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador personal? Por favor, quisiera ponerse de pie nuevamente y mientras... Muy bien, gracias a Dios, hay un niño también. Mientras hacemos esta oración, quisiera pedirle a la iglesia que oremos también en nuestro corazón para que Dios haga la obra en sus vidas. Por favor, repita conmigo esta oración. Señor,